Este último intercambio yo creo que es muy relevante desde el origen de este sistema. Es decir, quiero primero insistir en que el sistema de seguridad social es una responsabilidad de Estado y es una responsabilidad de las más importantes que uno puede concebir, ¿no? Si una sociedad no goza de bienestar y un sistema de seguridad y protección, pues no podemos pensar en ningún otro objetivo, digamos, que pueda eliminar a este. En materia de pensiones, es la ley del Seguro Social y después la ley del ISSSTE la que garantiza la pensión del trabajador. En la ley del Seguro Social se señala que para la administración del ahorro se generarán estas administradoras privadas. Y creo que esto da un equilibrio, y debo decirlo porque parte de las lecciones que se generaron en el 97 era que más allá de malas prácticas que hubo, pero cuando el Instituto del Seguro Social manejó las reservas de pensiones, las aplicó en gran parte a otros fines que no eran pensiones. Mucho fue a la construcción de la infraestructura hospitalaria, ¿no? Y en ese sentido uno podría reconocer cierto beneficio o un beneficio definitivo, pero que no era el de las pensiones. Y ese es creo que el riesgo que apunta el senador Madero, de decir, si ahora una inversión específica, como pueda ser una refinería o cualquier otro proyecto, pueda desviar el propósito de las pensiones. Entonces, el sistema que se generó es primero un equilibrio de estas dos visiones, tanto teóricas, políticas, yo diría ideológicas inclusive, pero también prácticas, ¿no? Es decir, cuáles fueron los pesos y contrapesos que se fueron generando y que dieron pie a este esquema dual, ¿no? Porque si bien es cierto que es una empresa privada la que administra, el recurso nunca está en manos de la empresa privada. El patrón retiene el recurso del trabajador, añade el propio y lo manda a una cuenta del Seguro Social, y de ahí vía el Banco de México entra la cuenta de la CIEFORE, ¿no? No de la FORE. Es decir, nunca la administradora tiene en sus manos el dinero del trabajador. La administradora dice cómo se invierte desde actualmente la sociedad de inversión, nunca toca la FORE el recurso del trabajador. Y esa división es la que ha permitido justamente segregar, y como usted bien apunta, cuando hubo fusión de AFORES, el recurso del trabajador nunca estuvo en riesgo porque pasó de una CIEFORE a otra CIEFORE, administrada por otra FORE, pero el recurso nunca fue tocado ni por la fusionante ni por la fusionada, ¿no? También debo comentar a su comentario que si bien es cierto que en mucho México tomó el modelo chileno, tanto el modelo chileno como el mexicano han evolucionado de una manera muy significativa. Y creo que aquí en México, el presidente López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, inaugura, incluso antes que en Chile, la pensión universal, con otro nombre y para otro ámbito, que era solo la Ciudad de México, pero que ahora, y creo que el 1 de julio del año pasado, queda claro cómo el presidente le da peso a ambas. Es decir, tenemos un sistema híbrido o dual, como quiera llamarse, que tiene una pensión que no obedece al historial laboral del trabajador, sino como ciudadano mexicano tiene derecho, parte de los derechos humanos, ¿no? a una pensión que tristemente, y así lo dice el señor presidente, ahorita representa medio salario mínimo, pero que una vez que se pueda contar con más recursos, incluso en su intención es aumentarlo. Pero simultáneamente tenemos otro esquema que sí responde al esfuerzo del trabajador en su vida laboral y que por lo tanto pues refleja justamente ese esfuerzo
del trabajador y su patrón para constituir este patrimonio. Entonces, en ese sentido yo le diría que este es un régimen que refleja ambas preocupaciones y que de alguna manera la resuelve con un paraguas que es gubernamental, es responsabilidad del Estado, donde la administración es privada, pero el recurso jamás es tocado por la Afore. Ese recurso se mantiene al margen de lo que pueda hacer la administradora. Es cierto que ha habido un proceso de consolidación, creció y luego disminuyó, volvió a subir y ahora tenemos solo 10 administradoras, una de ellas plenamente pública, la del ISSSTE, otra la mitad, que es la 21 Banorte, y es difícil saber cuál va a ser la evolución del mercado. En países como Chile, con un monto mucho más grande que el de México, hay 5 Afores, en El Salvador también hay un número cercano a 10, Colombia tiene 6, Perú creo que también tiene 6. Entonces, ¿qué es lo que requerimos como país? Y aquí obviamente solo doy mi opinión personal, pero tenemos un público muy diverso. Hay trabajadores que no hablan el español, simplemente para decirlo, ¿no? Hay trabajadores que son muy sofisticados financieros, hay trabajadores de altos ingresos, de bajos ingresos. Es muy importante el tema género. En general, las mujeres tienen una menor participación y el tener 10 Afores ha permitido que cada una de ellas se enfoque a un nicho distinto. Y esa competencia entre ellas ha permitido, en el caso de México, tener algunas administradoras orientadas a trabajadores de menores ingresos, algunas más al norte, otras más al sur, y que posiblemente si convergiéramos como estrategia gubernamental en reducirlas a 2, perderíamos esa riqueza. Creo que tenemos un régimen, en otro sentido, mucho mejor que el chileno. Nosotros nacimos con la empresa Procesar, que administra la base de datos. Ellos no tuvieron eso, esa es una innovación de México muy importante, que también con el tiempo ha permitido abaratar costos, de manera que tenemos quizás, yo diría, el mejor de los dos mundos, porque hay una serie de procesos que no tienen valor agregado, que se hacen consolidados en Procesar y abaratan el proceso, pero tenemos 10 caras que buscan diversos perfiles de trabajadores y probablemente les dan un servicio más adecuado a las diversas necesidades. Pero repito, aquí esta reforma lo único que hace es inducir una mayor competencia y que la competencia se refleje en mejores inversiones. No queremos inducir, y al contrario, la otra pequeña modificación es facilitar inclusive el cambio de Afore por parte de los trabajadores. En ese sentido creo que respondo a la pregunta que ha hecho usted. Lo de Texcoco tiene toda la razón. En el caso de Texcoco, sí. Las Afores invierten lo que llamamos un portafolios. Y el portafolios, el sentido es que es una serie de inversiones diversificadas. La regulación establece topes máximos para evitar que una Afore invierta exclusivamente en un tipo de activo o en una sola acción, en una sola empresa, que justamente pueda correr el riesgo de lo que usted acaba de apuntar. En efecto, hubo 3 o 4 Afores que invirtieron en la deuda que emitió el fideicomiso del nuevo aeropuerto, ¿no? Pero que el presidente de la República, cuando decide una opción alternativa, se compromete y cumple en el sentido de que esas inversiones que hicieron las Afores las recuperaron peso a peso. Dicho eso, no podemos asegurar que no vaya a haber algún quebranto. En el 2008 y 2009, el sector de la vivienda aquí en México tuvo quebrantos importantes y hubo algunos papeles en que invirtieron las Afores que perdieron su valor. Han habido ciclos económicos de alta volatilidad. El promedio y el acumulado en 20 años es esta alta rentabilidad. Entonces, todos los días que la bolsa sube y baja,
hay ganancias y pérdidas, algunas más acentuadas y alguna empresa gana y otra pierde. Incluso cuando hablé de los fondos mutuos o de los SECADES, son esos, son paquetes de proyectos donde uno puede resultar muy malo, y voy a mencionar dos que han sucedido y que están en la opinión pública. Uno es Zika y otro es Oro Negro, ¿no? Que han habido pérdidas, ¿sí? Pero hay muchas más historias de éxito que de pérdidas, y por eso es que en el agregado ha habido rentabilidad. Pero es justamente esa competencia entre las AFORES y ese estímulo que esperemos que se pudiera otorgar a las AFORES para que solo aquellas que dan una mejor perspectiva de pensión puedan ganar, que alinee mejor el interés. Entonces, a su pregunta, y es otra de las preguntas, no hay una garantía absoluta de que nunca vaya a haber pérdidas. Y hay meses, en promedio en la historia, 1 de cada 4 meses, minusvalías, pero queremos cambiar el enfoque, en que se han registrado pérdidas, ¿sí? Pérdidas agregadas. Y todos los días hay alguna acción que sube y otra que baja. Entonces, sí, el promedio es bueno, sí hubo esa inversión. En el caso específico del aeropuerto, no hubo pérdidas por la manera como el presidente dispuso la reestructura de la deuda que tenían en el aeropuerto. A la maestra Vanessa Rubio, senadora, además del cariño, la admiración que tenemos por usted, ¿no? Ha sido muchos años de trabajar juntos en diferentes batallas y ahora me da mucho gusto poder participar con usted aquí. Además de agradecer, además, su confianza. Tú, Carlos, por favor, fuiste mi primer jefe en Hacienda. Y fuiste mi colaborador estrella en Hacienda también, así es de que… Solo quiero recordar unas palabras que usó Leonardo da Vinci cuando le hablan de Miguel Ángel, y dice: el alumno que no supera al maestro lo defrauda. Felicidades, Vanessa. Lo digo también, ¿Cómo hay que tratarlo para que hablando el corazón? También lo reconozco, pero anda en el primer punto que usted hace específicamente en la participación, creo que este es un proceso que debe ser colegiado, ¿no? Es un tema demasiado importante para la vida nacional como para que cualquiera quiera asumir un protagonismo indeseable. Y quizás un poco adelantándome también a la pregunta de la senadora Minerva Hernández, yo no sé si fue error o no fue error al escribir que eran los partidos políticos, dando por un hecho que eventualmente será el Congreso el que tenga que legislar, pero creo yo que en el espíritu en el que se hizo, sin duda debe haber participación del Congreso, ¿no? Sí fue una petición muy concreta, y decir, incluso del Partido del Trabajo, y después una oferta del diputado Delgado, de decir cómo encaminamos una reforma y cómo podemos asegurarnos que esa reforma no quede perdida y se posponga de esta administración. Y ahí quizás el tema más importante fue dar un límite de tiempo para arrancar los trabajos, para empezar a identificar, evaluar, diagnosticar y eventualmente proponer una reforma. Entonces, de mi parte, porque además sí dice que será la Secretaría de Hacienda, cuenten desde luego con la invitación en lo individual y colegiadamente como fracciones parlamentarias y como Congreso en participar, más que bienvenidos. En el sentido de la pertenencia, de cómo propiciarla, sí hemos intentado por todos lados, y repito, el eliminar la limitante para poder retirar, lo estamos viendo fundamentalmente como un tema de conectividad del trabajador con su Afore. Este lunes CONSAR anunció un nuevo programa incluso de ahorro voluntario, ¿no? Y ahorita tendré la oportunidad de explicarlo. En eso estamos trabajando día a día. Si el nuevo régimen de inversión da pie a temas como Dos Bocas,
Yo creo que este es uno de los temas sin duda más importantes y relevantes, y como dice el senador Madero, evitar cualquier acción, ahora sí que sea o parezca sospechosa, para poder caer en estos riesgos. El presidente Consar hace un rato enfatizó el tema de gobierno corporativo. La supervisión más moderna, las prácticas más modernas, hablan de supervisión por riesgos, es decir, identificar dónde está el riesgo en que incurre una institución para regularla y supervisarla, particularmente en función de esos riesgos, pero sobre de todo en dotarlos de un gobierno corporativo fuerte y transparente. Creo que son las dos palabras. Estamos avanzando en estos consejeros independientes, quitándoles el conflicto de interés para que su único objetivo sea este. Pero sí debo decir que no hay ninguna facultad para que las autoridades dicten la manera como las AFORES puedan invertir. Lo más que podemos hacer como autoridades es dar información, y eso creo que la propia ley del mercado de valores establece los mecanismos. Justamente las AFORES invierten en papeles públicos, ¿no?, donde está regulada la información de que se dispone. Repito, si tuviésemos todos la bola de cristal, solo invertiríamos y todos seríamos ricos y el país sería maravilloso. Hay siempre riesgos, ¿no? Pero creo que ni la legislación ni la regulación orientan a ninguna inversión determinada, y creo que en ese sentido sí hay un compromiso personal. Sabemos que los funcionarios somos efímeros, dentro de algún tiempo no estaremos aquí, pero sí yo manifestar aquí públicamente mi convicción de que no podemos orientar a las administradoras a invertir en determinados proyectos o determinados portafolios, porque es justamente atentar contra la naturaleza del modelo que estamos haciendo, buscando que sean los inversionistas profesionales, los equipos técnicos de las AFORES, los que tomen las mejores decisiones. Eso sí, que sus decisiones estén fundamentadas y que estén hechas, desde luego, abiertas a la supervisión directa de CONSAR. CONSAR puede revisar las minutas de las discusiones que se dan en el entorno de las comités de inversiones y riesgos de cada una de las AFORES, y hace efectivo que la participación sea medible y cuantificable. ¿Qué dijo cada uno de los miembros? ¿Cómo votó cada uno de los miembros? ¿No? Y ahí es donde reside la responsabilidad de estas decisiones colectivas, pero responsabilidad personal en estos grupos colectivos. Entonces, sí creo que no es ese de ninguna manera el sentido, pero que nunca está de más seguir revisando si nuestra legislación y regulación realmente cuenta con los mejores mecanismos para hacer que estas decisiones sean lo más transparentes posibles y evitar cualquier conflicto de interés. Ya la ley dice que la manera como invierten las AFORES no puede estar sujeta a los intereses del grupo financiero o industrial al que pueda pertenecer una administradora, ni en lo global ni en lo individual. Entonces, sí, reiterar que esta es una preocupación nuestra. En su cuarto punto, sobre las fibras, no estoy seguro de que en el paquete económico hayan desaparecido las fibras. Fibras privadas. Las privadas. Bueno. Las AFORES invierten en fibras únicamente. Porque yo casi diría lo contrario. El propio secretario de Hacienda ha dicho la importancia de promover la inversión privada en instrumentos complementarios a la inversión privada, y las fibras sin duda son uno de los instrumentos idóneos, ¿no? Inclusive para infraestructura que actualmente es pública pero no estratégica, que pudiera en un momento dado ser fibrada. La senadora Minerva Hernández, el tope de las comisiones, desde luego que hablar de comisiones siempre es delicado, ¿no?, porque tenemos que ser cuidadosos
también de lo que establece la Ley de Competencia Económica e incluso los tratados internacionales, de manera que establecer topes podría atentar, pero justamente el acuerdo que emitió CONSAR establece estos criterios y políticas para que CONSAR se ajuste a ellas y con base en ellas autorice o no comisiones, y donde es el punto final, niveles internacionales. Entonces, creo que dándole el mejor sentido, porque leyendo con cuidado el texto también se reconoce la diversidad de circunstancias que tiene cada una de las administradoras, pero sí habla de un punto de aterrizaje, ¿no? Llegar a los niveles internacionales para las AFORES. La atención que tenemos que cuidar en que la segunda comisión no genere los incentivos perversos, creo que se resuelve justamente al definir esta segunda comisión en función de la expectativa de pensión. Tiene usted toda la razón. Si fuese solo por rendimientos, de ahí hubiese acabado el texto. Habríamos provocado exactamente lo contrario. AFORES dedicadas a generar una utilidad hoy, para cobrar una comisión hoy, independientemente de lo que pueda ser la pensión. Entonces, justamente al amarrar el rendimiento en términos de la pensión esperada, es como evitamos esa posibilidad perversa de la segunda comisión. En términos de los traspasos, fortalecemos la capacidad de, digamos, más bien le damos mayor certidumbre al sistema de las AFORES para poder competir por las cuentas, ¿no? Y por lo tanto hacerlo de una manera más transparente. La comisión desde luego está pendiente de cualquier mala práctica, pero pues justamente tenemos a la COFESE como país que cuida esa parte. Y al senador Madero, en mi última respuesta, pues reiterar que tenemos aquí, yo creo que además un compromiso personal, una convicción personal, pero que ciertamente el hecho de estar tocando el patrimonio de los trabajadores nos responsabiliza enormemente, y digo no solo al Ejecutivo, creo que es una responsabilidad compartida y por eso estamos aquí en el Legislativo. No sé si hay algún punto adicional que quieras.